Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde pues Enrique de la Madrid pues ya levantó la mano como candidato presidencial del PRI, pero pues resulta que no esperaba este tipo de preguntas donde Chayotero se le voltea en plena entrevista y dice pues prácticamente que van a perder por estas preguntas que le hizo, donde pues primero empezó todo tranquilito, como siempre, dándole por su lado, no pasa nada, pero ya después se la aplica en plena entrevista y ¡pum! Hace este tipo de preguntas, como por ejemplo esta. ¿Cómo van a resolver los partidos sus dificultades internas? Bueno, te pregunto a ti en el caso del PRI, pues no es un secreto que Alito genera tempestades adentro del partido, pues no van los presidentes o los expresidentes del PRI a este tipo de eventos que son relevantes. El PAN trae sus propias dificultades, algunos están por ir en alianza, otros no. Pues el PRD es un partido que se ha achicado mucho, en fin. ¿Cómo se va a consolidar, Enrique, te pregunto, un bloque opositor que realmente genere una opción distinta a Morena? Porque pues, el presidente todos los días coloca sus corcholatas, habla de Claudia, habla de Adán Augusto, habla de Marcelo Ebrard, hay un poquito de Ricardo, en fin. Y la oposición, salvo este evento del que ahora hacemos referencia, pareciera un poco echada para atrás. ¿Cómo va la oposición a presentar un frente realmente competitivo rumbo al 2024, según tu opinión? A ver, primero. Y luego después le hacen esta otra pregunta, porque pues prácticamente el chayotero se ve preocupado porque se va a quedar otros 6 años más sin Chayo, al parecer. ¿Hay forma de reafirmar la alianza después de esta crisis generada por la información que todos conocemos en relación a decisiones que tomó el PRI en la Cámara de Diputados, en fin, esta ruptura de la credibilidad, sobre todo entre los aliados? ¿Hay forma de recomponer eso y de conformar una alianza fuerte rumbo al 24? Sí, porque y pues ya después viene la entrevista donde pues prácticamente, como les digo, primero empezó dándole por su lado y luego después este tipo de preguntas. Veamos qué le respondió y ahorita comentamos, ¿por qué no? Le he platicado en el programa de anoche y en el de hoy de los Diálogos por México, este foro convocado por la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que quienes aspiran a la candidatura presidencial asistan, den sus opiniones, muestren lo que traen. Y así estuvieron ayer Alejandro Murat, Beatriz Paredes, aquí le platiqué, Ildefonso Guajardo, José Ángel Gurría, en la pasarela de ayer. Y hoy estuvieron, ya también lo platicábamos, Claudia Ruiz Massieu, Esteban Villegas, que es gobernador de Durango, y Enrique de la Madrid, que hoy está con nosotros. Guillermo, gracias por la oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio. Un foro interesante para plantear ideas, para establecer posiciones frente al México que estamos enfrentando. Me parece muy importante, Guillermo, porque creo que son foros que se abren, en este caso fue en el PRI, pero uno sabe cuando se está dirigiendo ese foro que le estás hablando evidentemente a la militancia, a los priistas, pero también sabes que le estás hablando a los integrantes de otros partidos políticos y sobre todo sabes que le estás hablando a la sociedad, que seguramente la gran mayoría de ellos también no necesariamente se siente identificada con un partido. Un foro donde hay que hablar de los retos, de los problemas del país, pero sobre todo también de las oportunidades, porque tengo la sensación de que los mexicanos ya no requieren más noticias que los agobien. Lo que quieren saber es que un México mejor es posible y bueno, esa es una buena oportunidad para hablar de ese México que sí podemos alcanzar y al cual yo creo que los mexicanos nos merecemos. ¿Cuáles son los retos? A ver, los retos yo creo principalmente hoy en día, en el orden que quieras, es la economía, una economía que no crece, donde ya llevamos 4 años con un crecimiento económico negativo, la población sí crece y por lo mismo hay 4 millones más de pobres. ¿Cuál es el reto? Que la economía crezca.
que además la población de hoy enfrente un aumento de precios generalizados, ¿verdad? En general, pero sobre todo los alimentos. ¿Qué podemos hacer desde un gobierno para que esos precios se contengan? Jóvenes que salen de la escuela, los que tienen acceso a la escuela, y buscan trabajo y les dicen, no te lo doy porque te falta experiencia. Pero también te encuentras gente con más madurez y con más experiencia y le dice, tú te pasas de experiencia y te pasas de edad. Entonces me parece que una economía que no crece, falta de empleo, salarios muy bajos, Guillermo. En México, el salario promedio en México es de 7,500 pesos mensuales. No da, no alcanza. Entonces, primero, economía. El segundo, inseguridad. 132,000 homicidios en lo que va de la administración. 35,000 desaparecidos y 11 mujeres son asesinadas todos los días. Los mexicanos no vivimos asustados, vivimos con pavor. Y como familia, con el miedo de que cuando salen tus hijos y tus hijas vayan a regresar bien. Eso no es vida. Entonces, yo creo que los dos temas fundamentales en los cuales el país necesita un cambio es economía y sobre todo también el tema de seguridad. Oportunidades. Enormes, enormes. ¿Cuáles son? Porque, por ejemplo, Guillermo, están esperando miles de millones de dólares y de pesos entrar al país, pero necesitan un cambio de administración, porque esta administración está peleada con los que generan empleos. Certidumbre. Certidumbre, sí, porque tú no inviertes en un país donde el día de mañana te dicen, no, tu contrato ya no vale, porque ahora yo digo que ya no vale y lo hago ilegal. Estamos perdiendo millones de inversiones. La otra, no estamos recibiendo inversiones en México porque no somos capaces de proveerles energía eléctrica. En Querétaro, en San Luis Potosí, en Tijuana, me dicen, Enrique, ya no podemos generar más inversiones porque no nos garantizan electricidad. ¿Y cómo no habría electricidad en México si no hubiera la obsesión de que te la tiene que proveer a fuerza una empresa del Estado? Podríamos estar creciendo a tasas significativas. Y la otra, el conflicto de China y Estados Unidos, la invasión de Rusia a Ucrania, la crisis del cambio climático para pasarnos de las energías fósiles a las renovables y el mundo digital, todo eso debiera de estarse traduciendo en inversiones y en empresas en nuestro país y en empleos mejor pagados. Un joven, una persona que tiene 3, 4 años de experiencia en el sector, digamos, de la informática, gana alrededor de 30, 40 mil pesos mensuales. Y si sabe inglés, el triple. Pero el salario promedio en México, 7,500 pesos. Entonces, la oportunidad es montarnos a ese mundo, traer esas inversiones a México, salirnos de la pobreza en la que vivimos y generar un México en paz. Oportunidades todas. Lo que pasa es que muchos no las ven. Hablemos de la incertidumbre en materia de seguridad. Esta idea de abrazos no balazos es un fracaso. El gobierno ha naufragado en el ataque a la inseguridad. Homicidios dolosos que marcan cifras récord y no se ve por dónde podemos encaminar mejor al país para tener mejores rangos de seguridad. Es decir, como tú dices, vivimos permanentemente temerosos de si nuestros hijos que salieron de casa van a volver sanos y salvos. A ver, ¿y si hay cómo? Lo que pasa es que lo digo con respeto. Este gobierno no lo puede hacer porque incluso nos han dicho que van bien. Entonces ya sabemos que de aquí no va a salir la solución. Varias cosas. Primero, yo creo en una economía activa donde justamente los jóvenes vean una expectativa de que no tienen que recurrir o a la economía informal o a migrar del país o a la delincuencia. Para que tengas un país más seguro, pasa por una economía que crezca. La otra, medidas de prevención contra los delitos. Muchos de los temas surgen en nuestras propias familias, a las cuales tenemos desatendidas. Angie, que entrevisté hace poco y que la atiende una organización que se llama La Cana, que atiende a mujeres que estuvieron privadas de su libertad, me dice, Enrique, si hoy en día no me estuvieran apoyando en esta organización, lo más probable es que volvería a cometer un delito. Entonces necesitamos un Estado, una sociedad que apoye a las familias menos favorecidas, pues para que podamos cuidar a nuestros hijos. Para eso, ¿qué hace una mujer que tiene que trabajar? ¿Dónde deja al hijo? ¿Y sabes dónde caben muchos de estos jóvenes? En la pandilla de la esquina. Necesitamos también fortalecer policías municipales y estatales. Le pedimos mucho a los policías y les damos muy poco a cambio. Necesitamos también una sociedad que participe más, Guillermo, más, que nos involucremos en la defensa y que nos volvamos vigilantes. Eso ha funcionado en Coahuila, funciona en Querétaro y funciona también en Mérida. Y por último también,
una política de reinserción social. En México siente uno que manda a la gente a la cárcel y se acabó el problema. Pues no, porque el 30% de los delitos en este país se operan desde las cárceles. ¿Qué quiero transmitir? Que sí hay forma de resolverlo, sí hay manera de atenderlo, y claro que como vamos muy mal. ¿Cómo van a resolver los partidos sus dificultades internas? Bueno, te pregunto a ti en el caso del PRI, pues no es un secreto que Alito genera tempestades adentro del partido, pues no van los presidentes o los expresidentes del PRI a este tipo de eventos que son relevantes. El PAN trae sus propias dificultades, algunos están por ir en alianza, otros no. Pues el PRD es un partido que se ha achicado mucho, en fin. ¿Cómo se va a consolidar, Enrique, te pregunto, un bloque opositor que realmente genere una opción distinta a Morena? Porque pues, el presidente todos los días coloca sus corcholatas, habla de Claudia, habla de Adán Augusto, habla de Marcelo Ebrard, hay un poquito de Ricardo, en fin, y la oposición, salvo este evento del que ahora hacemos referencia, pareciera un poco echada para atrás. ¿Cómo va la oposición a presentar un frente realmente competitivo rumbo al 2024, según tu opinión? A ver, primero, nuestra única propuesta es que tenemos que hacer propuestas y planteamientos porque nosotros no somos los reyes del cash. O sea, hoy en día muchas de estas figuras del gobierno son tan conocidas y tan destacadas porque son miles de millones de pesos que se están utilizando de recursos públicos para promoverlos. Entonces me parece que eso los mexicanos en teoría deberían de estarlo denunciando. ¿Qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca hacer propuestas de país ambicioso pero viables. Nos toca hacer lo que hicimos estos días, que cada uno de nosotros hable de su visión de país. Porque también lo hacemos, yo lo hago, para poner mis ideas sobre la mesa, pero también para recibir retroalimentación. Yo no tengo toda la verdad, como seguramente nadie la tiene. Y esta historia del México de mañana la tenemos que construir juntos. Sí hay dificultades entre las dirigencias, pero ahorita en la etapa en la que ya estamos es para buscar al próximo candidato o candidata a la presidencia. Y nos toca a muchos también platicar con otros aspirantes de otros partidos y con otros dirigentes para convencerlos de que no podemos más que ir juntos. Va a haber diferencias, yo sugiero que haya un panel para dirimir diferencias en la alianza, como hay un panel para dirimir diferencias en los temas, por ejemplo, comerciales. Pero que no haya ningún pretexto, que no haya ningún conflicto que nos deje ver que la única alternativa que tenemos como país para no seguir cayendo en esta crisis económica, crisis social, crisis de salud, la única alternativa que tenemos es construir una alianza. ¿Ves una oposición competitiva? Sí, a ver, yo entre los eventos que hubo hace algunos días por parte de aspirantes panistas, los que he visto en este par de días del PRI, caray, veo gente con mucha capacidad, con mucha formación y con un enorme amor a México. La diferencia es que aquí vamos a tener que competir entre nosotros y no simplemente aspirar a la buena voluntad del gran elector. Ese México yo pensé que ya había pasado, pero se ve que nos lo quieren volver a traer otra vez, ese México del pasado al día de hoy. Y lo que nosotros necesitamos es competir en ideas y en propuestas. Una vez que tengamos un candidato o candidata, estoy seguro que en ese momento se alinearán los intereses de muchos mexicanos que ya no están contentos con el gobierno de hoy, que habían votado por ellos, pero que todavía no encuentran en la oposición un argumento suficiente para apostarle a esta alianza. ¿Hay forma de reafirmar la alianza después de esta crisis generada por la información que todos conocemos en relación a decisiones que tomó el PRI en la Cámara de Diputados, en fin, esta ruptura de la credibilidad, sobre todo entre los aliados? ¿Hay forma de recomponer eso y de conformar una alianza fuerte rumbo al 24? Sí, porque además, con todo el respeto a los dirigentes de los partidos, somos también muchos de los miembros y los militantes que tenemos algo que decir. Y al final del día, los que estamos aspirando por el cargo de máxima responsabilidad, somos nosotros los que nos podemos comprometer. Entonces yo platico con algunos miembros de otros partidos y les digo, si coincidimos en lo fundamental,
¿por qué tú y yo no nos vamos a poner de acuerdo en formar parte de una alianza? Entonces, si el argumento es que no confío en fulano y mengano, yo te digo, ¿y no confías en mí tampoco? Y yo creo que cambia el argumento. Si ves en 2024 PRI, PAN, PRD, MC unidos para confrontar a Morena. Sí, porque no tenemos otra opción. Y en mi caso, creo que no tenemos la posibilidad de arriesgarnos a que este deterioro continúe y caigamos en un pozo del cual los mexicanos no nos podamos volver a levantar. Oye, 4 millones más de pobres y contando, 132,000 homicidios y contando, la tragedia en el tema de salud, la gente que va a los servicios públicos no las atienden, no les dan medicinas, no hay medicinas para gente con cáncer. ¿Y en serio pensamos que esa es la propuesta de país hacia adelante? A ver, nosotros cometimos errores y por eso perdimos. Y por lo menos en mi caso, yo aprendí. Pero que los mexicanos piensen que esta es la mejor alternativa, el suicidio nunca es una buena alternativa ante la muerte. ¿Unidos juega algo en todo este esquema, en toda esta ecuación? Sí, yo creo que el grupo que empezó con Sí por México y después ha habido otros grupos de la sociedad civil y que ahora ellos mismos se dieron cuenta de que es mejor salir unidos para que no den la impresión de que nos estamos fraccionando. Yo estoy convencido que la idea que ellos tienen sigue siendo la misma. Necesitamos una alianza de los partidos diferentes al gobierno, necesitamos una alianza con los ciudadanos, porque con eso sí podemos ir a un México mejor. Con eso sí podemos ir a las inversiones que hoy no están dispuestas a venir a México. Con eso sí le podemos dar esperanza a los jóvenes de que vamos a trabajar el sector privado y la academia para darle las habilidades que necesitan para obtener empleo y exigirles a las empresas que una vez que me lo capacitaste, le das empleo, ¿eh? No me lo pasas otra vez a las áreas de recursos humanos, donde luego les dicen que necesitan 2 años de experiencia. O sea, sí se puede, sí podemos, sí debemos, Guillermo. Enrique Lamadrid, estamos en el último tercio del sexenio. ¿Cómo te imaginas el final del gobierno de López Obrador? Lamentablemente muy complicado y muy crítico, porque para el año que viene, el quinto, habremos de haber tenido todavía un crecimiento económico 0, pero la población crece, entonces va a seguir empobreciendo la población. Yo veo, lo acabo de ver, estas obras de infraestructura se están volviendo verdaderos hoyos negros. Se están chupando el dinero de los mexicanos, el que le quitaron a los maestros, el que le quitaron a los médicos, el que le quitaron a las medicinas. Se lo está chupando, pero eso está yendo al bote de la basura. Entonces veo incluso las famosas finanzas públicas sanas, también las veo en peligro. Nos estamos debilitando a tal grado como país, pues que una crisis económica internacional nos puede poner en una situación muy difícil. Y lo peor de todo, peleados entre nosotros. Yo no entro al pleito. Yo no creo en la polarización, yo creo en un México unido y vamos a trabajar por ese México unido, pero vienen años difíciles como si estos no hubieran estado difíciles, Guillermo. Finalmente, Enrique, todo este tema de las Fuerzas Armadas, te expreso mi preocupación. Nunca había yo visto lo que veo publicado en medios en relación al jefe de las Fuerzas Armadas, al secretario de la Defensa, cartones, artículos, columnas, con señalamientos graves, y estas filtraciones surgidas del hackeo a los archivos de la Defensa Nacional que revelan situaciones muy inconvenientes como nunca habíamos visto en la historia del país. ¿Qué opinión tienes de esto que está pasando en relación a las Fuerzas Armadas, que son sin lugar a dudas un pilar en el país? A ver, varias cosas. Yo conozco muy bien a los militares, conozco muy bien a los marinos, desde que hice mi servicio militar, pero después conviví con ellos 7 años todos los días. Los conozco, los respeto, les admiro y les tengo agradecimiento. Pero habiendo dicho eso, estoy en contra de la militarización del país. ¿Cómo que por qué ahora se tienen que poner a hacer aeropuertos cuando teníamos expertos en la Secretaría entonces llamada de Comunicaciones y no han intervenido en la construcción del aeropuerto? ¿Cómo que ahora se ponen a hacer el Tren Maya cuando también hay expertos en temas de trenes y no han intervenido en nada? Ahora son los que también administran las aduanas, administran los puertos, ponen las vacunas. Aquí algo está raro. ¿Por qué quieres que los militares participen tanto? Acabo de venir regresando de Santiago de Chile. El año que entra conmemoran el golpe militar al presidente Allende, ¿sí? Les llevó 30 años salir de la dictadura. Y México tuvo la habilidad durante muchos años
de haber pasado de un gobierno de los militares a los civiles. Respeto a los militares, pero no les compete estar en el gobierno civil. Un militar manda y cuando se equivoca vuelve a mandar. Y nosotros en el mundo de los civiles debatimos y enfrentamos y confrontamos. Yo no quiero que alguien me venga a dar órdenes y sobre todo que vengamos a tener un diálogo, tú vestido de traje y alguien aquí con la bayoneta. Nosotros en México no hemos vivido eso y no espero que lo vayamos a vivir. Pues me quedo con eso y el público se queda con eso, con tu idea de país, con tus propuestas, con lo que presentaste ante tus colegas en el PRI, y seguiremos platicando, porque de aquí al 24 todavía queda un trecho. Falta un trecho largo, y sobre todo yo te agradezco como siempre tu disposición y el gusto de platicar con tu auditorio. A seguir platicando, aquí seguiremos. Enrique de la Madrid, gracias, Guillermo, aspirante a la presidencia de la República. Bueno, pues ahí está Enrique de la Madrid, donde pues prácticamente le dice, oye, pues ¿cómo le van a hacer si los candidatos de Morena pues están fuertísimos porque tienen mucha publicidad, son muy populares porque están en la mañanera, y en la mañanera pues básicamente es muy popular, la más vista incluso que un noticiero? ¿Cómo le van a hacer? Y luego ahora tienen conflictos con pues con Alito Moreno, con el PAN, con el Cátaro Inmobiliario, con el PRD, que cada sí está más y más achicado, le dice, o sea, disminuyéndolos prácticamente, siendo los poquiteros. ¿Cómo le van a hacer? Y por último le dicen, ¿ves competitiva esta pues alianza? Prácticamente haciéndolo garras con estas 3 preguntas claves y contundentes, donde pues sí, primero empezó a darle por su lado y que la sabe y así y así y asado, y luego después le vienen estas 3 preguntas seguidas y ching, como lo dejé mal parado, ahora déjale, vuelvo a preguntar otro relacionado para que pues ahí el vato se deschongue y quede bien. Pero pues ahí están los candidatos, donde pues prácticamente quieren volver a lo de antes, a lo autoritativo, y pues ahí están los candidatos. ¿Ustedes qué opinan al respecto de esto? Básicamente yo no veo ni por dónde vayan a ganar la oposición. Lo único que veo a lo que aspiran es a ganar pues diputados y senadores. Esperemos que ya no ganen tantos, para que Morena gane la mayoría y pueda hacer así reformas y reformas y reformas y reformas, una por mes durante los 3 años, y que la gente vaya viendo, ay, dale otros mayoría calificada en diputados y senadores para que esté aventando reforma, de manera que quede bien asentada la pues prácticamente la 4T. Y pues ahí no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Sin antes mencionar, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. Se compartir entre estrellas color dorado, te van a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas. O en estos 3 puntos color morado, te va a dar en colaborar, y por solo 95 pesos mensuales al mes. Te lo agradecería muchísimo saber qué opina la gente al respecto de esto. Alex Tigre Esparza, AMLO, presidente, Noroña el siguiente, completamente de acuerdo. Dice Pinky Duval, saludos desde la Florida, todos los de Morena, muera el PRIAN, PRD y los demás partidos basura que solo han dañado al país, viva la 4T, completamente de acuerdo. Dice Narciso Trujillo, Jacob, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo, muchos saludos. Gracias por tu información. Manda un saludito a la familia Trujillo y Vázquez aquí en Tijuana. Pues un saludo a la familia Trujillo Vázquez desde la hermosa Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México, hasta allá, hasta Tijuana. Isabel OEG, saludos. Israel Dimas, en este sexenio no habrá más, serán más ricos. Irene Hernández, saludos. Lick Francisco Reyes, saludos. Pinky Duval, y yo le pregunto a ese inepto, ¿por qué nunca se quejaron cuando ahora los gobiernos anteriores bola de corruptos? Completamente de acuerdo. Isabel OG, van a perder. Manuel Montes, los 2 chiflados. Bernardo Cruz, es lo mismo, dijo su papá el ratón. Miguel Landa Gómez, 100% AMLO, ya salió el peine, 80 años de corrupción, ustedes pendientes de chaveteros, medios de comunicación, la diferencia es que se ha notado en estos últimos 3 años, viva AMLO y viva la 4T. Bernardo Cruz, Miguel Hurto nos dejó en la ruina. Mario Merino, ¿por qué solo hablan de los 30 años pasados con Calderón y Peña Nieto? Pedro Castro, estos políticos de la oposición siempre han sido cementerios
en que ellos todo lo pueden arreglar como si no los conociéramos. Juan Alejandro de los Santos, jajaja, estas promesas siempre le dicen al PRI y PAN y ahora solo fueron privilegiados, sales con lo mismo porque antes no aplicaron estas promesas, pero el pueblo mexicano ya están despiertos, el PRI y el PAN ya no tienen solución. Severino López, todo lo que dices este panista, ellos crearon y lo dejaron que avanzara, ahora se hacen las víctimas. Pedro Castro siempre haciendo propuestas que solo quedan en promesas. Pedro Mora, las inversiones que llegaron a mi estimado, lo que no ha llegado a sus bolsillos, estas tranzas que perpetúan en el amparo del poder. Oscar Jiménez, el hijo de la rata, rata sea. Rosalino García, pregunto por qué ser más cínico que este personaje. Juan Alejandro de los Santos, saludos. ¿Cuál capacidad de los priistas y nunca ahora salen con capacidad de este loco? Gregorio Martín, viva AMLO, viva la 4T. Juan Fernando Martínez, este tipo de la Madrid, pero en el banco está equivocado. Mario Surfi, otra rata más desesperada. Carlos Daniel, el Junior vivió en cuna de oro, puede conocer al México de pie. José Pepe, Luciano, no mano, no. Que no tienes más, pura familia de expresidentes, dijo que no tienen gente ser honesta, creo que de la Madrid, Salinas, Borolismo, no tienen vergüenza, Pinky Duval. Desde hace años pudimos ser el país primermundista gracias a estas ratotas asquerosas, corruptas, dejan de ser gracias a este presidente que vino a salvar al país. Pedro Castro, saludos. Desesperados por volver a la presidencia, quieren seguir al país, pobres opositores, ya no les quede nadie. Faustino Ortiz, qué hipocresía, que se pongan a decir amor a México. Juan Alejandro de los Santos, jajaja, está chinga sus promesas del güero gijotudo. Gilberto Cavani, pero que ni nada bueno para nada, ¿acaso se le olvidó que el gobierno es de su sangre? Porfirio Lechuga, estos endejos cómo se les van saqueando a estos buró, no hacían absolutamente nada. Juan Alejandro, se le escapó el candidato a la presidencia. Eduardo Sánchez, ¿cuánto dinero se robó tu puerco padre y vestiste como rey toda tu vida, parásito corrupto? Joaquín Carriño, sí, estando en el gobierno no hicieron nada, saben las necesidades de los que daban, pobres, de los presidentes que estaban atendiendo todo el país, querían hacer que no pudieron en 30 años. Samuel Solano, es otro bandido que quiere ser robando al país. Enrique, ya no vas a poder. José Antonio Chacón Ayala, saludos desde Ciudad del Carmen, saludos desde la hermosa Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco. Julio Orjeda, ya la posición valió, pura a curarse, vamos a reclutar más melientes que salientes, robaron y traidieron. Irene Hernández, estaría muy ciega la gente para que voten por ellos, completamente de acuerdo. Y pues bueno, a toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, si me pueden apoyar con un like en la página, con un like en el video, comentarlo, compartirlo para que muchas más personas vean, sería completamente fantástico. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.